Acompáñenme a ver esta historia. Érase una vez la historia de un erizo llamado Sonic el Erizo, que era el erizo más rápido de todo el mundo. Un día, cuando él se encontraba dormido tras una larga siesta, aparece una genia que proviene del mundo de las mil y una noches, llamada Shara. Shara le pide a Sonic que busque ayuda debido a que su mundo está siendo en peligro. Muy buenas a todos, chicos, sean bienvenidos al nuevo episodio de Gaucho Reviews. Finalmente, después de mucho tiempo, esta sección está de vuelta. Y para esta ocasión vamos a conmemorar un juego que pertenece a la saga de Sonic el Erizo, que este año cumple 35 años. Esta franquicia ha tenido demasiado recorrido en la historia de los videojuegos desde la Sega Genesis. Algunos juegos 2D o 3D que son muy buenos, pero también otros que no tanto. Pero para esta ocasión vamos a analizar un juego que pertenece a una saga spin-off que únicamente contó con 2 juegos y fue un experimento muy extraño. Y estoy hablando de Sonic y los Anillos Secretos, así que comencemos. Este título fue lanzado un 20 de febrero de 2007, a tan solo 3 meses después del lanzamiento de la Wii en 2006. Lo cual podemos decir que este juego fue uno de los primeros exclusivos para la consola de Nintendo en ese momento. Fue un experimento bastante extraño, que Sonic viaje al mundo de las mil y una noches. Cuando te digo esa combinación, parece que es una combinación que no tiene nada que ver con uno a otro. Pero es bastante extraño esta mezcla y me parece sorprendente que Sega haya tomado esa decisión un tanto extraña, teniendo en cuenta de que Sonic venía de juegos que tenían su propia estética. La franquicia ya tenía su propia identidad, algo que nosotros podemos relacionar con Sonic, con los momentos cool, con los momentos geniales y con sus misiones extremadamente frenéticas que hacía lo suficientemente genial probar estos títulos. Pero por alguna extraña razón Sega en los 2000 tenía un pensamiento un tanto extraño con el personaje. Quería adaptarse a las modas de esa época, y lo que estaba de moda en esa época es ser edgy, y muchos juegos de Sonic trataron de meterse durante esta moda. Primero intentaron con Shadow the Hedgehog, un spin-off del personaje de Shadow, en donde básicamente vemos a Shadow utilizando armas de fuego, conduciendo motocicleta y matando enemigos con una pistola. Obviamente el juego fue criticado obviamente por su historia bastante melodramática y por su tono bastante exagerado. Luego en 2006, al año siguiente después de Shadow the Hedgehog, es lo que es el 15 aniversario del personaje. Y vaya aniversario. Primero tuvimos el horrible port de Game Boy Advance del primer Sonic the Hedgehog de Sega Genesis, un juego que corría bastante mal y que parecía imposible que una Game Boy Advance pudiera correr muy mal un título de Sega Genesis. Luego tuvimos Sonic Riders, que a comparación de los anteriores, este quizá fue bastante más aceptable, ya que era un juego de carreras donde los personajes de Sonic se subían en unas tablas flotantes. El juego podría llegar a ser bastante divertido, pero al final solamente se quedó en eso, en un juego de carreras que simplemente, a pesar de que tuvo su recibimiento más que aceptable, no fue la gran cosa. Luego está Sonic Riders, que al igual que Sonic Riders, es otro juego de carreras, pero que esta vez fue exclusivo para la PSP. Este juego, al igual que Sonic Riders, igualmente fue recibido de una forma bastante favorable, aunque mucho menos recepción que Sonic Riders. Digo, Sonic Riders tuvo 2 juegos más y uno horrible para la 360, pero Sonic Rivals alcanzó para tener una secuela nada más. Pero aún así, no es que sean malos juegos, simplemente eran bastante divertidos y ya están. Y la gota sobre el vaso fue Sonic the Hedgehog, un juego que fue hecho a las prisas, lleno de bugs, lleno de glitches, pantallas de cargas infinitas y con una historia bastante exagerada que más que una historia parece sacado de Final Fantasy que de Sonic. En pocas palabras, el 15 aniversario de Sonic fue bastante malo. Únicamente 2 juegos valieron la pena y los otros 2, que uno fue una entrega principal de Sonic y el otro fue un port clásico, fueron mal recibidos y obviamente se comenzó a hacer mucha burla y mucha crítica a la franquicia de Sonic a los siguientes años.
Es ahí que aquí es conocido como la era oscura de Sonic, que cualquier juego de Sonic que salía era mal recibido, pero cosa que honestamente estoy completamente en desacuerdo. No estoy diciendo que los juegos de Sonic durante esta época fueron bastante malos, hubieron joyitas como Sonic Unleashed, Sonic Colors o también Sonic Generations, y es cierto que también no tuvimos juegos buenos del personaje, pero únicamente eran muy poquitos, pero obviamente teniendo en cuenta que la crítica recibía muy mal este juego, y este juego fue parte de eso. Y ya que estamos regresando con Sonic y los Anillos Secretos, hay que tener en cuenta algo muy importante, y es que originalmente este juego se tenía planeado hacer un port de Sonic 2006 para la Wii, pero dicha versión terminó siendo cancelada, pero posteriormente reutilizado para realizar este título. En un principio, este juego era conocido como Sonic Wildfire, en donde el teaser podíamos observar a Sonic utilizando el mando de la Wii, dándonos a entender que este juego sería un exclusivo para la Nintendo Wii en esa época. Dicho y hecho, empecemos a ver todo lo que ofrece este curioso juego. Para empezar, gráficamente el juego era espectacular. Digo, obviamente no tenía unos graficazos, pero para la Wii se veía espectacular. Este juego era uno de los primeros juegos de la Wii que aprovechaba muy bien su capacidad gráfica. Ver los gráficos en esa época era bastante espectacular. No solo las animaciones se ven bastante bien, tanto de los ataques de Sonic, las habilidades de Sonic, los efectos, los sonidos, y los mundos se veían visualmente increíbles. Básicamente te absorbían dentro de ahí, y básicamente te hacía ver como si estuvieras adentro de la historia original. Además, mencionar el diseño de los enemigos, que está bastante bien. Si este juego iba a agarrar mucha inspiración del libro, obviamente que los enemigos iban a ser genios malvados, y su diseño está bastante genial, y además puede llegar a ser bastante intimidante para hacer un juego con esta estética. Pero si hay algo que no mucha gente, y que indiscutiblemente la gente te va a decir que es lo mejor que puede ofrecer este juego, es su increíble banda sonora. La banda sonora de este juego es brutal y bastante épica. Escucharlo se siente como una experiencia de adrenalina pura. Se siente como que el jugador se siente inspirado con escuchar estos grandes temones. No hay ningún tema que sea malo realmente. La mayoría son disfrutables de escuchar y son una gozada escucharlo. El grupo musical Crush 40 se encargó nuevamente de escribir canciones para este juego, y vaya que se lucieron una vez más. De canciones hay en todos lados. Está Seven Rings in Hand, que es el tema principal del juego. Tan buena es que incluso apareció como una de las canciones seleccionables en el escenario de Green Hill Zone en Super Smash Bros. Brawl, y desde ese entonces se ha mantenido en la saga de Smash. Está la canción de Sans Oasis, que es del nivel del mismo nombre, que igualmente está muy buena la canción, de las mejores canciones del juego sin duda alguna. La canción del Palacio de Evil Foundry, que es una de las canciones más épicas que yo haya escuchado en un videojuego. No les bromeo que literalmente esta canción tiene muchas cosas. Tan buena es esa canción que incluso un youtuber de habla inglesa lo utilizó como su intro principal. De canciones hay en todos lados. Podremos estar de acuerdo que el soundtrack del juego es extremadamente épico y de lo poco bueno que se puede hablar de este juego. Y para finalizar, no sé qué estaban pensando Sega, pero al parecer existe un modo multijugador en este juego. Sí, agregaron un modo party en este juego, bastante interesante, teniendo en cuenta de que era una vil copia de Mario Party, pero a pesar de ser una copia de Mario Party, tiene cosas muy divertidas. Te la pasas buen rato jugando, tiene buenos minijuegos, modos de juego bastante divertidos, que te las puedes pasar muy bien con todos. Es un poco extraño que en un juego de Sonic tiene implementado un modo multijugador, pero al parecer resulta increíble que hasta el modo multijugador siga siendo mucho mejor que la campaña principal. Dicho esto, empecemos a hablar con lo que tengo que hablar. Pero tengo muchas cosas malas que tengo que decir de este juego, porque por más que el apartado gráfico y el apartado musical es simplemente impecable, no todo tiene que ser perfecto en esta vida. Pero antes quiero hablarles de algo personalmente que yo por mucho tiempo llegué a pensar. Este juego fue uno de los primeros juegos que yo llegué a jugar de la Wii, y recuerdo haberme enganchado completamente jugando este juego. No sé por qué, pero por alguna extraña razón era un juego que me traía mucho. No sé si era por la estética, no sé si era por la jugabilidad o simplemente porque era Sonic, no tengo la más mínima idea. Pero por muchos años llegué a pensar que este juego era el mejor Sonic de todos.
Pero resulta que hay Sergio de la actualidad, años después de haber regresado a jugar este juego y volviendo a experimentarlo otra vez, las cosas no fueron exactamente como yo las recordaba en un principio. Y es que los controles, madre mía, los controles. Para empezar, ¿quién fue el maldito genio que tuvo la brillante idea de que Sonic corre de forma automática, perdiendo el chiste y el dinamismo que tenía los anteriores juegos de Sonic? Hacer controlar a Sonic era de las cosas más satisfactorias que uno podía experimentar. El hecho de que aquí Sonic corriera de forma automática pierde todo el chiste, y además no tendremos que forzosamente tener que controlar a Sonic como si estuviera jugando un juego de carreras. De hecho, aquí pueden verme exactamente cómo se tiene que jugar el juego. Pero ese no es el problema, y es que el esquema de controles es un desastre absoluto. ¿Cómo se puede dar de reversa en horizontal? Tienes que levantar el control hacia arriba para poder dar de reversa. ¿O cómo podemos detenernos? Presionando el botón 1. Y para saltar, presionar el botón número 2. O sea, ¿ven exactamente a lo que me refiero? Con jugar tan solo con un control, sin ningún accesorio que sea el Nunchuk, básicamente hace que el esquema de controles sea un tanto confusa y sea bastante tosco jugar este juego. No les miento que literalmente al de un tiempo de haber jugado este juego te producirá gran cansancio debido a lo tosco que son los controles. Tal vez si hubiesen agregado Nunchuk, tal vez la experiencia hubiera sido un tanto más satisfactoria y un poco más entendible, pero no agregaron Nunchuk. Tienes que jugar forzosamente jugando con el mando de Wii en horizontal. Ya haberme quejado de los controles, ahora hablemos de la historia del juego. El objetivo principal de este juego será encontrar los 7 anillos secretos, que es más o menos parecido a las 7 esmeraldas del caos, pero que esta vez representan alguna emoción. Es extraño porque años después Pixar se inspiraría a esto para crear Intensamente. ¿Coincidencia? No lo creo. Ya cuando tengamos los 7 anillos secretos, se los tenemos que entregárselos a Eraser Gene, que como el nombre lo indica, es un genio capaz de poder borrar cualquier cosa. Y su objetivo será borrar gran parte de la historia para reescribir una nueva y así convertirse en un dios todopoderoso gracias al poder de los anillos secretos. Pero nuestro protagonista no estará solo, estará acompañada por Shara, que ella es una genia que estará acompañando a Sonic a lo largo de la aventura. Y ella es capaz de otorgarle cualquier deseo que Sonic pida, incluso otorgándole habilidades bastante especiales como Sonic corriendo más allá de la luz, o deteniendo el tiempo para que Sonic pueda esquivar cualquier cosa mientras lo demás corre de forma bastante lenta. Pero mientras todo ocurre, resulta que en uno de los encuentros Eraser Gene le dispara un anillo de fuego a Sonic. No sé qué exactamente significa esto. Quiero pensar que esto le puede otorgar los poderes a Sonic, o simplemente es como una especie de bomba de tiempo, o simplemente para amenazarlo con acabarlo. No sé, está muy extraño esto. La historia de hecho no está mal, se nota mucho que tiene su dirección y que puede tener potencial. Pero ahí vamos con muchas cosas que honestamente se enrolla mucho la historia. Total, la historia es muy bizarra y para ser honesto, siento que se pudo haber aprovechado un poco mejor la mitología, ya que solamente está explicada únicamente más. Digo, está bien, pero me hubiera encantado ver un poco más lore de este mundo, porque únicamente se menciona en tan solo un diálogo de Shara en una cinemática. Hablando de las cinemáticas, no sé si soy el único que piensa que las cinemáticas están bastante bien. Nunca me quejé honestamente de las cinemáticas. Entiendo que mucha gente no les guste que esté rodeado de una hoja, pero siento que encaja bien exactamente. Digo, me hubiera encantado que fuera CGI como esa bella intro del juego, pero siento que tiene su toque característico y honestamente no me molesta absolutamente nada la cinemática del juego. Sí, son un tanto extrañas, pero aún así es una gozada ver, y teniendo en cuenta que tiene momentos muy extraños y que honestamente para un juego de Sonic tiene momentos como estos. It might even open the gates of hell. Oye, tranquilo, viejo.
Miren, nunca he jugado Sonic el Caballero Negro, que se supone que es una secuela directa de los Anillos Secretos, pero esta vez orientado en el mundo medieval. Tampoco he escuchado que sea un juego tan querido por todos, pero por lo que estuve escuchando es que este juego tuvo mejor recibimiento que Secret Rings, pero que aún así es más de lo mismo. Este juego tiene sus ideas bastante claras y de hecho tiene la intención de hacerlo, pero el problema es que todo esto fue ejecutado de una forma bastante pobre. Ya si lo juntas con Sonic 2006 es un paquete de la decepción total. Digo, al menos este juego no es injugable y no tiene tantos bugs ni glitches, pero ya en conjunto se siente como algo decepcionante. Es como si probaras un pastel que cuando lo ves parece que va a ser rico, pero ya cuando lo comes no te sabe a nada, y es exactamente lo que resume este juego. Le voy a dar un 5.7 de 10 y no sé, por la música probablemente le dé un 4. Es que la música le hace un gran paro a este juego, perdona un poco lo que son los malos controles y su historia, que es un completo desmadre. No digo tantos spoilers para no arruinar tanto la experiencia del juego, así que nos vemos, bye. Sí, fue como Sonic, al convertirse en Super Saiyajin negro, pudo derrotar a Razor King a través de sus increíbles poderes y mandarle a Razor King a la lámpara donde él pertenece. Así que el mundo de las mil y una noches ha sido salvado. Este cuento se acabó. Todo terminó. Gracias.